grabar. Bien, vamos a lo nuestro. Nosotros detonamos la clase pasada, perdón, paréntesis, porque por ahí alguno entró después. ¿Ninguna duda para TP? Nada, buenísimo. Volvemos entonces a lo nuestro. Nosotros la clase pasada detonamos lo que era... No detonamos nada, en realidad explicamos como socialismo desde un enfoque marxista un poco simplificado, pero bueno, al fin y al cabo me servía para que ustedes entendieran un poco cuál es la lógica del socialismo. La idea era hoy cómo conectarlo a esta idea de viraje que nos había quedado ahí pendiente en Primera Guerra Mundial. Pregunta, ¿cómo conectábamos viraje con lo que hicimos la clase pasada? Con la Revolución Rusa. Porque Bien, ¿por qué? Dale, Mora. no era que eso. Dale, Violeta. Cualquiera de las dos, ¿eh? Ahora se dan las dos mudas. No, que cuando en 1917 Rusia se va de guerra porque estaba enfrentando su propia revolución en el país por parte de los obreros y los trabajadores, porque había escasez de alimentos, de trabajo y escasez de capital, porque los rusos mandaban a la gente que trabajaba, a los obreros, los mandaban todos a la guerra, no paraban de mandar a la gente, y ellos no tenían un motivo por estar en la guerra, o sea, se metieron por un tema de alianzas. Y en todo este movimiento surge lo que sería un movimiento popular por los sectores populares que con ideas, ¿cómo se llama? ¿Cómo me sale el nombre? Marxistas. Marxistas, sí, socialistas, marxistas. De Marx, socialistas. Y que Marx planteaba algo del modo de producción, que estaba conformado por dos componentes, por la estructura y por la superestructura, y que decía que mediante los modos de producción lo que cambiaba eran las relaciones, que en el modo, y ¿cómo se decía esto? Que lo más importante eran las relaciones de producción en común en todos los países del sistema capitalista, y la gente que se manifestaba en Rusia tomaban estas ideas y surgía lo que estaba la izquierda y la derecha, que en realidad surgió antes, hace bastante, pero tomaban ellos, los ciudadanos eran de parte izquierda, que querían cambiar el sistema de todo completamente distinto, y sí, bueno, mucho más, no sé, pero... Una pregunta, el concepto de revolución, igual sabes un montón, no mucho más, no sé, sabes bastante, lo cual me está buenísimo, porque yo la semana pasada lo vi como, a ver, me tiré como a la pileta, fue como, bueno, vamos a intentar explicarlo, digo, pero la realidad es que es difícil entenderlo. Si lo entendieron, levanten la mano en serio quien entendió la lógica del miércoles pasado, los que estuvieron. Y digan, che, yo entendí lo que dice el tipo, o sea, entendí la lógica de Marx, el paso de un modo de producción a otro, y entendí las relaciones de producción y bla, bla, bla. A ver, por ahí lo vamos a ir poniendo de a poquito en funcionamiento, digo, pero la realidad es que entender en un cuarto año la lógica marxista es sofisticado, estamos, digo, porque es difícil entender el planteo del tipo. Obviamente, a ver, también es verdad que lo simplificamos muchísimo, ¿no? Digo, un montón de eslabones que lo perdimos, pero porque no tiene sentido para un cuarto año. Pero, nada, digo, la verdad es que vos decís, mucho más no sé, sabés muchísimo de lo que dijimos la semana pasada, lo interiorizaste lo más bien. Lo que yo te preguntaría es, por ejemplo, ¿qué concepto marxista de repente vendría a reemplazar esto que vos definís como revolución? Lucha de clases. Lucha de clases. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es la lucha de clases? Caterina, creo que fuiste vos, ¿no? Sí, son como dijo Viale, como revoluciones, son como rebeliones que por parte del pueblo porque el sistema no es favorecedor para ellos, entonces como que deciden juntarse entre todos y bueno,
o sea, a lo largo de la historia fueron cambiando. Bien, estamos Por de ejemplo, acuerdo. Si yo te digo, por ejemplo, que no sé si lo dijimos así la vez pasada, pero digo esto y ya avanzamos a lo nuestro. Yo digo que Marx define a la lucha de clases como el motor de la historia. ¿Qué estoy diciendo? Que Cualquiera, ¿eh? que el pueblo tiene Que poder de siempre cambiar, hubo. los obreros, el pueblo. De vuelta, hablaron tres juntos. que Que el los pueblo que tiene el generan- poder de cambiar el sistema de Bien, gobierno. si se estamos de quiere. acuerdo. Que esos cambios que nosotros hacíamos como en 4 eslaboncitos, como esa dinámica que uno lleva de un modo de producción a otro, en realidad tiene que ver con que el pueblo, o sea, el sector oprimido, esas relaciones de producción de cada uno de esos modos de producción, son los que en algún momento estallan contra el que viene y, bien, o sea, no era más, ahí volverá. Y eventualmente cada modo de producción va superando eso por el accionar del sector oprimido. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, esa revolución del 17 es una revolución del estilo lucha de clases marxista. Quiere decir que en realidad habría algo que habría detonado que los sectores bajos y oprimidos de la Rusia de 1917 de repente accionen. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Ustedes hoy tenían que buscar, si no me equivoco, Revolución Febrero-Octubre, creo. Sí, Sí, Lenin. bien, buenísimo. Antes que me vaya a cualquier lado. A ver, no, vamos a borrar y vamos a empezar de vuelta. No, lo dejamos así. Bien, antes que me vaya, no, lo voy a borrar porque ya levanté el dedo y va a quedar feo. A ver, lo que nosotros tenemos que tener claro es lo siguiente. Línea del tiempo rusa, por lo menos lo que nos interesa, ¿no? Digo, porque como vemos que la historia de Rusia a nosotros nos toca, a ver, hiper relevante en la historia del siglo XX, pero convengamos que previamente nosotros no hicimos mucho respecto de la historia de Rusia. Nunca se vio antes, creo. No sé, o no me acuerdo. Yo no, por lo menos. A ver, esto es 1917. ¿Estamos? Esto es el eje troncal de nuestro momento ahora. Si uno divide a Rusia, uno puede decir de acá para acá, es el periodo que uno define como el periodo zarista. Esto sí lo habíamos visto en algún momento, pero no me acuerdo cuándo, pero fue este año. Y este es el periodo que pueden encontrar como zarista, como autocracia, como monarquía absolutista. Es todo básicamente lo mismo. Nosotros acá en algún momento dijimos que Rusia tiene una situación de atraso. ¿Alguien lo recuerda? Y no sé por qué lo dijimos. Sí, porque o sea, en Rusia seguían teniendo como si fuese un modelo feudal, Sí, ahí donde está. Sí. por ejemplo, vos me acuerdo que habías dicho que en la guerra, mientras Ay, los países ya industrializados pelean con armas, los rusos todavía estaban peleando con la gomera, no me acuerdo. no no con la homera, pero sí es verdad Sí, que en algunos casos las armas son como mucho más rudimentarias, ¿no? En algunos casos, si uno mira las armas, a veces tenés como espadas medievales, o sea, muy, muy atrasado. ¿Estamos de acuerdo? todavía no llegaron Lucho, Sí. al cambio industrial. perdón, no, que a Ana se le cayó el wifi y dijo que te avisemos porque se le fue. Sí, sí, Nada, sí. para La vi, avisar. la vi. Ya volví, ya volví. Ahí volvió. Ah, listo, listo. Yo no lo estoy viendo, estoy viendo a 5 nada más de ustedes de ahí arriba. Bien, coincido. Entonces, Rusia es técnicamente feudal todavía, lo es. Rusia es todavía, bueno, una monarquía absoluta, que no es menor. Y si Rusia es todavía feudal, lo que nosotros sabemos es que el grosso de la población de Rusia, ¿qué sector es? En el campo. Obrero, Bien, campo. Estamos mayoría de campesinos. Y cuando digo mayoría, estamos hablando mayorías en serio, ¿no? Estamos hablando de unos cuantos, varios cientos millones. Siempre pensando las dimensiones de Rusia. Bien, con esa situación de atraso, recupero lo que dice un poco Victoria, con esa situación de atraso y también recupero un poco lo que dice Violeta, se ven obligados por este sistema de alianzas a meterse a un conflicto que de repente no los conmueve, no lo entienden, pero bueno, nada, se comprometieron a participar y eventualmente lo hacen. Desde acá, 1914 a 1917, estará su participación en la Primera Guerra Mundial.
En esa Primera Guerra Mundial, creo que ya lo dijimos, pero ahora lo necesitamos en serio. ¿Cuál es el impacto de esa Primera Guerra Mundial en los rusos? Lo dejaron con hambrunas bastante grandes y con Sí. una pérdida de vidas humanas también. Bien, a ver, hambruna es enorme. Vamos a lo importante. Nosotros dijimos un poco en relación a lo que nos recordaba Victoria. La fortaleza claramente de los rusos no es su armamento, no ha pasado su revolución industrial, no ha pasado ni la primera ni la segunda. Entonces los rusos claramente tienen, yo creo que proporcionalmente habría que ver, no lo sé, pero no les quiero mentir, tienen como un porcentaje de muertes muy elevado si lo comparamos con otras de las potencias. Ahora, el fuerte de Rusia, yo siempre digo, es la cantidad de gente que tiene. Es decir, vos podés matar un montón, millones de tipos en el frente de batalla oriental, o sea, donde pelean los rusos, y eventualmente el gobierno, o sea, los zares, lo van a seguir reemplazando. Van a seguir sacando esos muchachos de los campos rusos y los van a meter al frente de batalla. Lo mantienen durante estos 3 años. En algún momento esta situación se vuelve bastante compleja, porque ¿qué pasa a medida que vamos matando o vamos sacrificando, podríamos decir, una gran cantidad de varones? Los Ya no campos se pueden quedan trabajar. sin Bien, producción. los campos empiezan, no es que se quedan sin producción, pero por lo menos a nivel como fuerza de trabajo, obviamente el varón es el que tiene para, o sea, siempre pensemos en una economía bien atrasada, donde no hay máquinas, obviamente el varón tiene mucho más fuerza. Entonces, naturalmente lo que empieza a pasar en Rusia es que gradualmente la participación en esa Primera Guerra Mundial los empieza a ahogar económicamente. Y eso es lo que detona lo que uno conoce como finalmente este doble proceso revolucionario de 1917. Uno en febrero, uno en octubre. Antes de meternos en febrero y octubre. Desde 1917 en adelante, nosotros vamos a tener un proceso de constitución formativa muy gradual de lo que es la Unión Soviética. En 1922, Rusia se transforma en la URSS, que es Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1924, Lenin muere. Y de 1924 en adelante, lo que vamos a tener, más allá de un corto periodo como de transición y preguntas respecto a quién va a ser el que viene, de acá en adelante lo que tenemos es el periodo de Stalin. Stalin, para que ustedes más o menos se den una idea, a ver, vamos a verlos un segundo, porque me parece que está bueno mirarlos. No sé si vieron, pero el que no vio nunca una imagen de estos muchachos, En el libro hay de los dos. que me perdí. ¿Desde qué hay? Me perdí En dónde el está. libro. Perdón. Las Está. fotos. Sí, yo pierdo de vista que ustedes tienen algunos del libro. En el caso que no lo tengan, esperen que saco esto. Tenemos un Lenin acá, personaje más que relevante para la historia, sobre todo de las izquierdas mundiales y de lo que es el siglo XX. Tenemos un Trotsky acá, que está bueno que lo vean, personaje exiliado relevante, pero lamentablemente por cuestiones internas de ellos será como exiliado y posteriormente asesinado en México. Y Stalin, que yo no sé si alguna vez habían escuchado a Stalin. Sí. Bien, Sí. está bueno que lo hayan entendido, que por lo menos que lo hayan escuchado, digo, porque generalmente jamás lo registran, y yo siempre les recuerdo que en realidad Stalin es a nivel, por ejemplo, atrocidades del siglo XX, es mayor el número de muertos con Stalin que con Hitler. Entonces estamos hablando de un personaje como sumamente macabro del siglo XX. ¿Stalin no fue el que le dio el ejército al abuelo de Kim Jong-un? Creo que había sido. No estoy seguro, ahí me mataste. Puede ser, tendría sentido. Pero no estoy seguro si fue exactamente él. Lo cierto es que del 24 al 53, un montón de tiempo, lo que vamos a tener es el periodo stalinista, que coincide temporalmente con otros regímenes totalitarios que serían los de Hitler, Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, Franco en España, y así podríamos nombrar un par más. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora lo que tenemos que hacer es mirar acá y decir, bueno, a ver, en este 1917,
¿Qué es lo que se produce? Y ahí vamos a escucharlos a ustedes. Vamos. 1917, febrero y octubre. A ver, ¿qué encontraron? ¿Cuál es la diferencia? Porque las diferencias son claras. En febrero pasa un levantamiento. Ana, todo tuyo. A ver, arranca vos. Que en febrero sucede un levantamiento de obreros, tipo de la clase popular. Puede ser. Solamente Y como que da inicio a la revolución. da inicio de la revolución, es verdad, pero hay que ampliarlo. La diferencia que hay entre uno y otro tiene que ver justamente con los sectores que están por detrás de cada etapa. A ver, La monarquía, porque abdica un zar, creo que era Nicolás II, sí. y entonces empieza como un gobierno provisional. Estamos de acuerdo. ¿Quiénes están detrás de esa primera experiencia revolucionaria? Sectores sociales. Lenin no tanto. Lenin no es el momento. Los obreros, los trabajadores. Algunos obreros trabajadores. A ver, vamos a graficarlo de vuelta. Porque esto por ahí es mucho más simple cuando uno lo mira. El zarismo es, obviamente, pensado Nicolás II, nos decía recién Maya. Nicolás II representa el zarismo. El tipo que gobierna en ese momento. A ver, la situación se está volviendo muy, muy caótica en 1917, principio de 1917. Ya para 1916 era muy caótica. Cuando uno mira el contexto previo a la revolución, lo que uno tiene que tener en cuenta es que el zarismo es A, autocrático, quiere decir que es una monarquía absoluta, quiere decir que los pocos sectores medios o liberales que hay en Rusia, no tienen espacios reales de participación. ¿Qué estoy diciendo con espacios reales de participación? No tienen un lugar en el Parlamento, no pueden votar. Bien, existe un parlamento que se llama la Duma, que se creó en 1905, pero que en realidad nunca como sesionó, en realidad es muy trucha, es como es un parlamento, pero nunca el zar nunca los escucha, ni los convoca. Entonces, en realidad, ahí está, no tenés participación. Y obviamente los sectores medios, los pocos sectores medios y liberales que hay en Rusia, obviamente miran las experiencias europeas y ven que en Europa ya hay participación. Entonces, en realidad lo que están buscando todo el tiempo, el reclamo más importante de esos sectores medios, vamos a ponerlo acá, sectores medios y liberales pienso profesiones liberales, ejemplo, no sé, médicos, periodistas, abogados, están pidiendo, a ver, están en contra del zarismo, pero estos tipos no son los que la están pasando como muy, muy mal económicamente. Y no digo que estén pasando bien, digo que en realidad por ahí tienen como un margen de ingreso un poco superior que el sector más bajo. Y en paralelo tenemos lo que uno definiría como los sectores populares, que en el caso de Rusia, nosotros sabemos que esos sectores populares son ¿qué? En su mayoría. Campesinos. Campesinos. Vamos, porque todavía es pseudo-feudal. A ver, ¿qué quiere decir? Para 1917 hay dos sectores que se encuentran cual bloque en contra del zarismo. Y que, producto de esa mayor tensión y producto de ese agotamiento propio de esa Primera Guerra Mundial, del hambre creciente, de la pobreza, lo que empiezan a hacer es reclamar en contra del zar, y ellos son los responsables de llevar adelante la revolución de febrero del 17. ¿Qué quiere decir? Febrero del 17 uno la define como una revolución, a ver cómo plantearlo, como moderada. ¿Qué quiere decir que sea moderado? Que no tuvo tanto impacto. Su objetivo está a medias porque van encaminados a lo que ellos quieren lograr. Sí, van encaminados, a ver, que no tuvo tanto impacto y que van encaminados. A ver, sí tuvo impacto porque obviamente los zares abdican y eventualmente se irán o sea, dejarán de gobernar. Pero también es verdad que las transformaciones que quieren llevar adelante los sectores en febrero del 17 no son tan extremadamente antisistema. O sea, en realidad se conforman con, por ejemplo, que el nuevo gobierno, que un poco no sé quién lo decía hace ratito, el gobierno provisional, se conforma con
que ese gobierno provisional, por ejemplo, saque a Rusia de la guerra, o sea, que declare la paz. Se conforma con que ese gobierno provisional tome las riendas de la consigna que es casi común para ese momento, que es paz, paz y pan. De hecho, es paz, Primera Guerra Mundial, pan, porque realmente el nivel de hambruna es grande. Y se contentan con, de hecho, eso es el objetivo de ese gobierno provisional. ¿Qué es lo que lo hace provisional? Que no es La duradero, revolución por de así octubre. Bien, que no está pensado como algo para siempre, sino que es como una especie de paréntesis. Eventualmente se comprometen a resolver en esos meses como de transición, pensar en conjunto cuál va a ser el nuevo gobierno de Rusia y eventualmente llamar a elecciones en el caso de que se pueda. Entonces hay como toda una vuelta intentando como crear condiciones para una Rusia futura. Lo cierto es que cuando uno mira quienes forman parte de ese gobierno provisional, uno se da cuenta que aparecen personajes como, no sé, Kerensky, que son tipos de la poca clase media liberal que hay en Rusia. Y a la par de ellos, lo que hay es sectores populares, pero sectores populares no radicalizados. Es decir, hay una diferencia por ahí, no sé si alguno la encontró. ¿Alguien encontró la diferencia entre bolcheviques y mencheviques? ¿Desapareció en algún No es que no lado? la encontré, sino ¿Los no mencheviques la pueden ser entendí. más moderados? Ahí está. A ver, es como que uno tiene que pensar en el Partido Obrero en su totalidad. El Partido Obrero ruso de ese momento se divide entre mencheviques y bolcheviques. ¿Qué son los mencheviques? Simplificado, son los obreros menos radicalizados, es decir, los obreros que entienden que puede ser posible algún tipo de diálogo y trato con sectores medios. En paralelo, los bolcheviques son los más radicalizados y son los que lidera Lenin. Estamos, o sea, para los bolcheviques, lo que dice Marx, con toda la idea de lucha de clases, revolución, sangre, derribar, matar y bla, 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 es como la receta para llegar a ese socialismo. Los mencheviques son tipos que entienden que por ahí es posible cierto diálogo con esos sectores que naturalmente Marx dirían que son enemigos. ¿Se entiende? ¿Llegaron todos? Entonces, el primer gobierno de febrero del 17 es un gobierno que tiene a sectores medios y liberales al frente y a sectores de ese sector popular. ¿Quiénes son los que están con ellos? Mencheviques. Y bolcheviques van a ser los tipos que miran como con cierta desconfianza ese gobierno provisional y de repente esperan de alguna manera a ver si fracasa o no, por decirlo de alguna manera. En ese interín nos vamos a encontrar con un eslabón que no es menor y es el siguiente. El gobierno provisional, una de las medidas que toma en febrero por ahí del 17 es la eliminación de todos los presos políticos. Había mucho preso político, mucho opositor al zarismo que estaba encarcelado. Y lo que los tipos hacen es liberar a esos presos políticos. Y uno de esos presos políticos había sido Lenin y muchos de los dirigentes políticos bolcheviques. Por otro lado, ese gobierno provisional no cumple su promesa de sacar a Rusia de la guerra. Y lo que uno encuentra en febrero, a ver, no en febrero, sino en los años... saqué la línea del tiempo, perdón. Lo que uno encuentra en los años sucesivos, desde febrero en adelante hasta octubre, es que la situación de los rusos empeora. Empeora progresivamente, y mientras más rápido empeore, menos paciencia van a tener los sectores que uno define como bolcheviques. Entonces, ¿qué es la revolución de octubre del 17? Como los bolcheviques La se victoria reúnen. bolchevique. La victoria bolchevique, a ver, ¿cómo sucede la victoria bolchevique? ¿Alguien vio? ¿Alguien miró? No sé, yo leí que tomaban como un barco, pero no estoy segura si era un barco. Hay como diferentes, estamos de acuerdo, hay como diferentes lugares donde estos sectores oprimidos accionan, algunos en un barco, ahora se me fue el nombre, pero sí. Hay un Palacio de Invierno, dice acá. Ahí está, pero tenés también un barco, tenés la embarcación, se me fue el nombre, pero hay la toma de una embarcación que ya lo que te denota es soldados contra sus oficiales,
Lo que te denota es como un cambio de humor respecto a los sectores más bajos. Hay, de la mano de esto que vos decís, empiezan a haber rebeliones en el frente de batalla, porque naturalmente los mismos soldados que están en ese frente de batalla de la Primera Guerra Mundial empiezan a manifestarse en contra de sus propios generales, entienden que lo que están haciendo no tiene sentido, y eventualmente lo que se va a dar es lo que vos decías, Caterina, la toma del Palacio Invierno. El Palacio Invierno sería lo que para nosotros acá sería Casa Rosada. Y con la toma del Palacio Invierno básicamente se inaugura en octubre de 1917 esto que uno define como la revolución como típicamente bolchevique o socialista. Y es ahí cuando vos tenés de la mano de Lenin, o sea, Lenin como el primer mandatario nuevo, es ahí donde uno tiene como un proceso de radicalización en serio de la revolución rusa. A ver, ¿cómo uno se da cuenta que las cosas se radicalizaron? A mí siempre me gusta ejemplificarlo con lo mismo. En febrero del 17, la familia Romanov abdica. ¿Qué quiere decir abdicar? Renuncia. Que deja su puesto. Renuncia a su como puesto. Renuncia y básicamente se queda en su residencia cual prisioneros. En octubre del 17, Lenin, conjuntamente con los máximos líderes bolcheviques, asesinan a todos los Romanov. ¿Por qué? para que no puedan Para volver a eliminar la reclamar. posibilidad Para de que no haya nunca, jamás una instancia de posibilidad de vuelta. Entonces, ¿por qué ahí te das cuenta que hay una radicalización respecto de febrero? Porque ya es un cambio que no tiene como. No puedes volver atrás. No puedes volver atrás, estamos de acuerdo. Y porque me parece que para febrero el simple encarcelamiento de esta familia real les era suficiente, porque lo único que les importaba era sacarlos del cargo. Y ya en octubre cuando uno piensa en el asesinato de la familia Romanov, está pensando en el asesinato de nenes. Fusilamiento de nenes. Y hay un mito, pero yo nunca lo pude corroborar, ni busqué, ni tampoco es que es algo que me mate de interés, pero hay un mito sobre uno de los descendientes de Romanov, que sería una bebé, que es Anastasia Romanov, que sería como la que queda así como salvada de todo el clan y que la logran sacar a Europa, pero bueno, nada, a esta altura del partido Anastasia Romanov tampoco existe, ¿no? Pero por ahí tenemos alguna descendencia, pero no, queda en el plano de la especulación. Y obviamente, como una de las primeras medidas que toma Lenin, ¿cuál tendría que ser para calmar un poco el malestar ruso? disolver el gobierno provisional. Disuelve el gobierno provisional porque toma el poder, ¿estamos de acuerdo? Paso siguiente, primera medida. Sacar a Rusia de Sacar la a guerra. Rusia de la guerra. Bien, sacar a Rusia de la guerra. Entonces, en ese sacar a Rusia de la guerra, lo que se forma es un pacto Molotov-Ribbentrop, algo así se llama. No, mentira, es el Tratado de Brest-Litovsk, estoy hablando mal. El Tratado de Brest-Litovsk se firma y es básicamente la salida formal de Rusia de la Primera Guerra Mundial. Para salir de la Primera Guerra Mundial, Rusia accede a perder un montón de territorios. Parte de esos territorios después se devienen ¿en qué países? Finlandia, Finlandia, Letonia. Lituania, Estonia, parte de lo que hoy es Polonia. Y Rusia deja de ser imperio, o sea, esa idea de imperio ruso, y se transforma primero en Rusia y eventualmente con el paso del tiempo en esto que uno define como la Unión Soviética. Estamos ahora, el viraje ese que uno marcaba en esa Primera Guerra Mundial coincidiría entonces con la salida de Rusia de esa Primera Guerra Mundial en contexto de octubre del 17. De ahí en más, lo que tiene que hacer Lenin es tomar todo un conjunto de medidas orientadas a ¿qué? A llevar el gobierno a lo más socialista posible. Bien, a derribar todo lo que existiría a nivel propiedad privada o demás cuestiones que permitan la explotación, y en teoría lo que deberían hacer es tomar un conjunto de medidas muy claras que orienten a Rusia al socialismo y que se banquen la reacción, porque convengamos que ¿quiénes son rápidamente los que van a reaccionar?
los terratenientes que les Tal están cual. sacando las tierras. Tal cual. A ver, no hay ningún tipo de duda. Digo, el terrateniente que se encuentra sorpresivamente en una revolución socialista en su territorio, obviamente si yo soy un tipo que he vivido y que he heredado después de siglos un montón de tierras, convengamos que vos, Lenin, me vas a decir, che, ahora no hay más propiedad privada, tus tierras no son tuyas, y convengamos que yo probablemente me levante en armas. Entonces, lo que podemos ver la clase que viene, que es mañana, a ver, nos metemos con medidas socialistas que implementa Lenin, y lo único que les pido que busquen, así nomás rápidamente, porque es sencillo, busquen qué es la guerra civil rusa. Estamos ejércitos blancos, ejércitos colorados, quién es quién, qué hacen, quién lidera cada uno, y cuál es el resultado de esa guerra civil rusa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? ¿Todos siguieron hasta acá? ¿Todos llegaron? Nada más, muchachos. Nos vemos mañana. Así que espero que se ¿A las despierten. 8? Y sí, lamentablemente. Juro que busqué cambiarlo y no, me di cuenta que no les conviene a ustedes, no me conviene a mí lo único que quedaría. Así que nada, en fin. A las 8, muchachos. Adiós.